Cuba, qué palabra, ¿no? Para muchos es un símbolo de resistencia. Para otros, bueno, es el claro ejemplo de un modelo que no funcionó. Pero más allá de las pasiones y la ideología, la historia de Cuba es quizás el experimento geopolítico más largo de nuestros tiempos. Y hoy vamos a meternos de lleno a desarmar ese rompecabezas. Y todo análisis serio tiene que empezar con una pregunta que, seamos sinceros, casi siempre se evita. Pensemos por un momento, ¿cómo sería la economía de Cuba hoy, pero hoy mismo, si durante más de 60 años no hubieran existido las sanciones de Estados Unidos? ¿Se imaginan? Pero claro, hay otra cara de la moneda, ¿verdad? Y es igual de provocadora. A ver, si el modelo cubano es un fracaso tan rotundo como dicen, ¿por qué no se le dejó fracasar solo? ¿Por qué esa necesidad de asfixiarlo? Para entender este dilema, tenemos que ver las dos piezas que componen esta historia. Empecemos por la primera pieza, la que viene de afuera. Hablemos del asedio externo, de esa compleja arquitectura de sanciones. Y para entender esto hay que ir al origen. Miren, esto no es una interpretación, es un documento oficial, un memorándum interno de Estados Unidos del año 60. La intención era, y cito, debilitar la vida económica de Cuba para fomentar el hambre, el desencanto y la desesperación en la población. Así de claro, así de brutal. O sea, no era una simple disputa comercial, estaba diseñado desde el principio para estrangular. Ahora, es clave entender que el embargo no es una sola cosa, no es una ley que se firmó un día y ya, no para nada. Es más bien como un organismo vivo que ha ido mutando y creciendo con el tiempo. Arrancó, sí, con Kennedy en el 62, pero fíjense cómo fue escalando. En los 90, las leyes Torricelli y Helms-Burton lo hicieron extraterritorial. ¿Qué significa eso? Que empezó a afectar a empresas y bancos de otros países. Luego, bueno, vino ese breve deshielo con Obama, pero Trump lo revirtió con su política de máxima presión. Y para rematar, se redesignó a Cuba como patrocinador del terrorismo, una etiqueta que sigue vigente y que tiene consecuencias enormes. Pero, ¿cómo se ve esto en el día a día? ¿Cómo funciona esta asfixia en la práctica? Bueno, es una especie de efecto dominó. Imaginen esto. Paso 1. Estados Unidos emite una sanción. Paso 2. Un banco, digamos en España o en Suiza, ve esa sanción y piensa, uy, si le proceso un pago a Cuba me arriesgo a una multa millonaria. Entonces, ¿qué hace? Paso 3. Por miedo, bloquea la transacción. No importa si era para comprar medicinas, comida, lo que sea. Y el resultado final, el paso 4, es que la escasez en la isla se agrava. Esta palabra que ven aquí es fundamental para entender todo. Extraterritorialidad. Suena complicado, pero la idea es simple. Significa que las leyes de Estados Unidos, en este caso, se aplican fuera de su propio territorio. Es como si las reglas de un país se extendieran por todo el mundo, asustando a cualquier banco o empresa que siquiera piense en hacer negocios con Cuba. A esto se le llama el efecto paralizador, y en la práctica lo que hace es aislar a la isla del sistema financiero global. Entonces, resumiendo, este asedio funciona sobre 4 pilares. El primero, el miedo de los bancos a las multas gigantes de la OFAC, la Oficina del Tesoro. El segundo, una regla que dice que si un barco toca puerto cubano, no puede entrar a Estados Unidos por 180 días. Imaginen lo que eso le hace al costo del transporte. Tercero, la famosa lista de patrocinadores del terrorismo que espanta cualquier inversión seria. Y cuarto, algo más sutil pero igual de poderoso, el riesgo para la reputación de una empresa. Al final del día, todo esto funciona como un impuesto invisible y altísimo sobre cualquier cosa que intente entrar o salir de Cuba. Y si queremos ponerle un número a todo esto, bueno, según las cifras del propio gobierno cubano, el costo acumulado del embargo solo hasta 2020 es 147.800 millones de dólares. Más allá de si la cifra es exacta o no, nos da una idea de la escala, de la dimensión de la presión externa de la que estamos hablando. Ok, hasta aquí hemos hablado del muro exterior, pero como dijimos al principio, esta es solo la mitad de la historia. Ahora toca mirar hacia adentro, analizar la otra pieza del rompecabezas, la parálisis interna, esas heridas que el propio sistema cubano se ha infligido. Y aquí, los datos nos pintan un cuadro bastante complejo. Fíjense en esto. Según fuentes como el CIDOB, la producción agrícola en 2017 era más baja que en 1989. O sea,
antes del periodo especial, antes de la peor crisis. Y la producción industrial en general, para ese mismo año, había caído un 32%. A ver, estos números nos dicen que aquí hay algo más. Problemas de fondo que no se explican solo con las sanciones. Pensemos en la agricultura, que es un ejemplo perfecto. Por un lado, claro, está la causa externa. El embargo hace dificilísimo conseguir fertilizantes, maquinaria moderna, repuestos. Pero al mismo tiempo, existe una causa interna muy fuerte, un modelo de Estado súper centralizado, con muy baja productividad, casi sin incentivos para el que produce, y una burocracia que, como dicen los propios agricultores cubanos, a veces te amarra las manos mucho más que el propio bloqueo. Y es justo aquí donde se enciende el debate, el corazón de este dilema, donde chocan dos grandes narrativas que intentan explicar por qué Cuba está como está. Por un lado, tenemos la tesis principal, la que culpa al asedio. Su argumento más fuerte: las sanciones han costado casi 150.000 millones de dólares. Y por el otro lado, tenemos la antítesis, la que dice: un momento, miremos para adentro. Su argumento: el problema de raíz es un modelo de Estado ineficiente que ahoga el crecimiento, con una productividad por los suelos y con reformas que siempre llegan tarde y mal. Pero para que esto no se quede en números y teorías, escuchemos cómo se vive esto en carne propia. Esto es una dramatización, sí, pero basada en testimonios reales de médicos cubanos. Imaginen a un doctor diciendo: el problema no es que no tengamos el dinero para pagar. El problema es que no nos dejan usar nuestro propio dinero para salvar vidas. Y lo dice porque un banco extranjero le bloqueó un pago para comprar un reactivo médico esencial. Ahí es donde el debate abstracto se vuelve una cuestión de vida o muerte. Todo esto nos regresa a la gran pregunta del principio. Así que vamos a hacer el ejercicio. Vamos a imaginar, ¿qué hubiera pasado en Cuba si nunca hubieran existido las sanciones? Pues miren, los análisis sugieren dos posibles caminos. Hay un escenario optimista que dice que sin sanciones, el PIB por persona en Cuba podría haber sido entre un 10 y un 30% más alto. Impulsado por el turismo, la inversión, se hubieran reducido mucho las carencias. Pero también hay un escenario pesimista. Este nos advierte que, oye, aunque quitaran el embargo mañana mismo, si no se hacen reformas internas profundas, los problemas de fondo, como la agricultura que no produce o las crisis de moneda, seguirían ahí. La vulnerabilidad no desaparecería por arte de magia. Y aquí es donde todo converge. Aquí llegamos a la conclusión, que no es sencilla, porque nos enfrenta a dos verdades que parecen contradecirse, pero que juntas crean una especie de tormenta perfecta. El punto clave, creo, es este: no hay que elegir una narrativa sobre la otra. No son excluyentes. Piénsenlo así. El embargo es un muro gigante que te bloquea el camino, pero la ineficiencia del sistema interno es como un peso enorme que llevas en la espalda y que apenas te deja caminar. El muro hace que el peso se sienta más y el peso hace imposible saltar el muro. Es un círculo vicioso, y uno que lleva girando más de 60 años. Así que la pregunta final, la que resuena después de todo este análisis, es una pregunta sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo más puede una nación sostenerse con la épica de su pasado mientras ve cómo el futuro se le sigue escapando de las manos?